vamos a analizar algo muy interesante, que es la inteligencia artificial y el derecho. En este caso, hay varios estudios que quiero compartir contigo y uno es el de la Universidad de Minnesota y la Universidad de Michigan, donde, digamos, dividieron dos grupos. Un grupo de abogados que utilizan inteligencia artificial a la hora de elaborar documentos, resumir PDFs y hacer estudios o análisis de casos, versus otro grupo que no lo utilizó. En ese estudio se dieron cuenta que completar las tareas, esas mismas tareas, le llevaba un ahorro a los abogados que sí utilizaban inteligencia artificial del 30 al 140% comparado con los que no utilizan inteligencia artificial. Bueno, y esto se relaciona con el primer principio que vamos a sentar acá, y es el principio de la inteligencia artificial y la abogacía. Cada día que no utilices la inteligencia artificial en el campo del derecho, serás menos abogado. Y eso tiene relación con el primer mandamiento o uno de los mandamientos del abogado. Y en este caso dice el mandamiento de la siguiente forma: el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Entonces, el paso que hay que seguir acá, en este año y en los años siguientes, es el paso de la transformación digital de todo lo que es el derecho. En este caso, estamos hablando de la incorporación de la inteligencia artificial a la hora, digamos, de hacer normalmente el análisis que se hace normalmente un abogado frente a un caso, un juez frente a un caso. Y es aquí donde vamos a venir a hablar de un sistema práctico para analizar casos en minutos. Mucho gusto, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Andrés Felipe Taborda, soy abogado, licenciado en Filosofía y Letras, tengo una MBA en la Universidad de Cádiz y de día dirijo una startup de inteligencia artificial que busca transformar el mundo jurídico y el mundo académico en este caso, haciendo que una persona, por ejemplo, del campo que no tiene recursos para un abogado, pueda acceder a un concepto jurídico de élite y a una asesoría primaria de élite mediante nuestro sistema de inteligencia artificial para los ciudadanos. Y para los abogados tenemos el sistema de inteligencia artificial para que puedan gestionar todos sus casos. Y también creo firmemente, y el equipo de nosotros cree firmemente, que la inteligencia artificial viene para democratizar el conocimiento. Y, por ejemplo, proveer una educación como lo tendría alguien de Harvard a alguien en una escuela rural mediante inteligencia artificial. Es decir, hacer una mejora educativa gradual y por medio de la inteligencia artificial aquí en la educación en Colombia, que pues nos ha ido muy mal, las pruebas PISA lo revelan. Entonces queremos transformar ese sector. Y en el sector jurídico, hacer que campesinos, personas que no tienen recursos, en este caso, puedan acceder a abogados de élite en Colombia y también a conceptos de élite mediante la inteligencia artificial. Entonces, un sistema dual que comunique la inteligencia artificial para que ayude a los ciudadanos, pero al mismo tiempo los abogados que utilicen nuestra plataforma puedan, al final, digamos, los ciudadanos contactarse con esos abogados, porque nuestra plataforma siempre va a buscar que el ciudadano que consulte normas o consulte cualquier cosa, haga una acción de tutela, pueda comunicarse con un abogado para, digamos, llevar sus procesos, sus casos. Y eso es lo que buscamos aquí en Colombia. Entonces, ahora vamos a pasar a analizar cómo con inteligencia artificial tú puedes encontrar la mejor jurisprudencia y la jurisprudencia más actualizada en cuestión de segundos y cómo vas a poder mejorar tus preguntas por medio de la ingeniería de prompts. Bueno, entonces venimos aquí, vamos a hacer un análisis sencillo en este caso. En este caso vamos a ir, por ejemplo, a las noticias de la Corte Constitucional de Colombia. En este caso vamos a analizar una noticia que la Corte ordenó medidas de protección integral para mayores de 25 años. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este ejemplo? El paso número 1. ¿Y cuál es el paso número 1? Aprender a cómo buscar jurisprudencia y conectar las inteligencias artificiales con una búsqueda en web. En primer lugar, vamos a dar un tip de ingeniería de prompt. Por ejemplo, si usted es un abogado y está buscando jurisprudencia sobre un tema específico para fundamentar este caso, lo que vamos a hacer es, con base en los manuales de ingeniería de prompting que tiene Google, OpenAI y Anthropic, va a mejorar la instrucción que usted necesite dar. Recordemos que a mejores preguntas, mejores respuestas habrán. Entonces, este paso es fundamental. En este caso le dije, con base en los manuales de ingeniería de prompt de Google, OpenAI y Anthropic, mejora esta instrucción como si fueras el mejor magistrado o abogado del mundo. La idea es ir a Claude, ¿sí? Se llama Claude AI. Ustedes se pueden registrar este caso, es digamos, la inteligencia artificial de Anthropic, y yo ahí trato de mejorar mucho los prompts y sirve mucho para la redacción jurídica en este caso. Cuando ya me mejore la instrucción, porque la instrucción mía era esta, en principio, busca la jurisprudencia sobre esta materia, que es la Corte ordena medidas de protección integral, Y esa era mi instrucción inicial, pero cuando vemos la instrucción mejorada, vemos todo el contexto que da. No solo le da el contexto específico, que eso está en los manuales de ingeniería de prompting, aquí les ahorro una leída bastante larga, sino que le da objetivo principal, criterios de búsqueda clave, dónde debe buscar, filtros temporales y temáticos, qué periodo, porque ni siquiera le especifique el periodo para buscar. También acá podemos editar esto para que lo busque lo más actualizado posible. Entonces acá vamos a decirle, en los filtros, quiero
la jurisprudencia más actualizada posible del 2025. Entonces ya vamos, digamos, a mejorar ese prompt. Ahí en la parte de los filtros me va a poner filtros temporales, ¿cierto? Entonces ahí me pone los filtros temporales, ya especifico más la instrucción que yo tenía inicialmente y así como abogado pues tengo una instrucción mucho más mejorada para, por ejemplo, ir en este caso a Perplexity, ¿sí? Vamos a ir a Perplexity. ¿Por qué Perplexity? Perplexity tiene una conexión muy importante a la hora de buscar jurisprudencia y es el web scraping. ¿Qué es el web scraping? Es la búsqueda en web, porque acá nos va a dar las fuentes Perplexity, ¿sí? Entonces, de hecho, me da una de las mismas fuentes que he consultado, que es la Corte Constitucional en este caso, y me dio otras jurisprudencias, ¿cierto? Ámbito jurídico, en el ICF incluso, Corte Constitucional, Repositorio del Gobierno, eso también del Consejo de Estado, bueno, etcétera. Entonces, eso es lo bueno de Perplexity. Perplexity AI lo van a buscar así, así se llama, y se pueden registrar. Y ahí para temas de búsqueda de información en la web es muy bueno porque te da las referencias al final de cada párrafo. Entonces, si necesitamos algo con referencias para no cometer el error que cometió un abogado, en este caso de citar ChatGPT y lo que ChatGPT le había dicho que estaba en la jurisprudencia realmente era un invento de ChatGPT. Entonces, la idea acá es verificar la información. Entonces, acá también va un mensaje para mis estimados jueces que han estado con nosotros ayudándonos en una implementación de un programa, y es que lo que buscamos no es trasladar al juez o al abogado, sino lo que buscamos también en este caso es cómo el abogado, con sus criterios, con su formación jurídica, puede comenzar a verificar la información que le da la inteligencia artificial. Entonces, podemos, por ejemplo, y acá verificar toda la información que nos da la IA. Por eso es importante este paso. Entonces, ¿qué conclusión nos llevamos de acá? En principio, para buscar jurisprudencia, tienes que tener un muy buen prompt. ¿Cómo se mejora el prompt? Básicamente con esta instrucción que dejo acá. Con base en los manuales de ingeniería de prompt de Google, OpenAI y Anthropic, mejora la instrucción que tú le estás dando a la inteligencia artificial. Porque es muy distinto que yo ponga esto, ¿sí? Y vamos a verlo aquí en vivo. Por ejemplo, aquí en el abogado GPT que hemos creado con la empresa, es muy distinto que yo ponga esto, por ejemplo, acá, ¿cierto? A que ponga esta instrucción que es la instrucción mejorada, que por eso hago énfasis en la ingeniería de prompting, que también es algo que hemos dado en algunas de las clases, incluso en algunos cursos de la Universidad de Caldas, que se debe implementar. Entonces miren la respuesta que me da con la pregunta base sin mejorarla. Ahora vamos a ver la respuesta que me da a esta pregunta, que es la mejorada, es la instrucción mejorada. Vamos a ver la respuesta y el análisis, porque esto no solo se aplica para la búsqueda de jurisprudencia, sino que vamos a ver un video del análisis casuístico o el análisis de hechos, en este caso de una demanda o análisis, digamos, profundo que tiene que hacer un juez en una tutela, en una sentencia. Entonces, aquí, como pueden ver, se toma más tiempo porque está pensando mejor la respuesta, ¿sí? Entonces, miren la diferencia de la respuesta que nos da cuando no tenemos, digamos, la ingeniería, no la hemos aplicado a nuestra pregunta, digamos, básica. Pero cuando ya la hemos, digamos, mejorado en este caso, como lo hicimos en Claude, pues vamos a obtener una respuesta mucho más detallada, mucho más profunda, de hecho, mucho más, digamos, exquisita en el sentido académico. Entonces, esa es una de las importancias de la ingeniería de prompt. Ah, bueno, y otro punto, que aquí le vamos a sacar mucho mayor provecho a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en este caso la he puesto a pensar más, aunque utilicemos la inteligencia artificial gratuita. Esta pues la hemos creado nosotros, ¿cierto? Que es abogado GPT, que es de IA Conexiones, pero, y está utilizando el GPT-5 Thinking. Sin embargo, cuando preguntamos de una mejor manera a una inteligencia artificial gratuita, podemos obtener respuestas buenas. Casi no diría que superiores al GPT de pago, pero sí utilizando la capa gratuita podemos obtener respuestas extremadamente buenas. De hecho, acá está buscando sentencias, como pueden ver, del 2025. Gracias a ese análisis, obviamente, tiene un proceso de pensamiento más demorado, pero pues me va a dar un análisis más complejo. Mientras ello busca, vamos a volver aquí a Perplexity y vamos a dar la opción mejorada, ¿sí? Que es la misma que le estamos dando a ChatGPT. Entonces, Perplexity comienza también, digamos, a generar toda la navegación en la web. Y como pueden ver, nos va a dar las fuentes y todo. Entonces, en este caso nos está dando las fuentes. La idea es que siempre verifiquemos, como abogado tenemos el deber de apoyarnos, en este caso de la IA, pero el deber, perdón, de verificar con criterio cada información, cada fuente que nos da la inteligencia artificial. Es por ello que es muy importante ir a estas inteligencias artificiales que nos dan las fuentes. Acá están las fuentes, en este caso, que nos ha dado, ¿cierto? Sentencias, el ICF, bueno, las mismas fuentes que nos está dando ahorita, agregó otras tres en este caso.
Entonces, y analizar esas respuestas. Entonces, por ejemplo, acá nos dio jurisprudencia relacionada, por ejemplo, en esta, de un hombre con discapacidad física y cognitiva que le terminó la medida de protección del ICF. Entonces, acá hace un análisis muy interesante. Porque lo dividió, bueno, fecha, magistrado, tipo de acción, hechos relevantes, problema jurídico. Entonces, si ven la diferencia entre una respuesta normal, a una pregunta normal, a una pregunta mejorada. Vamos a ver cómo va ChatGPT en este caso. Está recopilando todavía toda la jurisprudencia. Este análisis es muy interesante que lo apliquen tanto jueces como abogados, porque este análisis profundo, como lo estamos viendo en la instrucción mejorada, permite que haya un mejor contexto en la pregunta y un texto en la respuesta. Y también vamos a probar otra que recomiendo para los abogados, que es Grok. ¿Sí? Grok en la versión móvil, tú puedes hablar con Grok. En este caso vamos a seleccionar el nivel experto que está en la capa gratuita de Grok. Tú puedes hablar con Grok 1 hora y no se interrumpe en la versión móvil. Entonces me parece muy interesante esa parte versus ChatGPT, que tiene un límite más o menos del razonamiento profundo de aproximadamente 10 minutos en la versión gratuita, 5 o 10 minutos en la versión gratuita. Grok es bueno porque Grok lo han ido actualizando con la búsqueda en la web. En este caso, como ustedes pueden ver en el razonamiento, si lo extendemos todo, está navegando en la web, en la página de la Corte Constitucional y todo, para buscar la información que yo le pedí. Entonces, eso es lo importante. Acá quería mostrar en principio cómo un mejor prompt nos puede ayudar en el mundo jurídico en esta. Bueno, en este caso vamos a analizar pues las respuestas que nos ha dado. Bueno, este es el prompt general, que no lo hemos mejorado con ingeniería de prompt de los manuales que hemos hablado hasta aquí. Y este es el prompt ya mejorado. Esta es la respuesta mucho más mejorada y esta es la respuesta sin mejorar. En la respuesta mejorada vemos que nos hace hasta una tabla comparativa, porque en el prompt que dimos, no alcanzamos a leer todo por temas de no alargar tanto, sino ser muy prácticos en el video. En el prompt que dimos decíamos que el formato de entrega, porque esa es una de las indicaciones en la ingeniería de prompt, el formato de entrega o de salida siempre debemos especificarlo. En este caso le pedimos una tabla de precedentes y acá no la da, y al final da la sentencia, ¿sí? Porque en el prompt que mejoramos también siempre tiendo a incluir como abogado, en este caso, la verificación de las fuentes, es decir, dame las fuentes para yo verificarlas, para yo leerlas y para analizarlas con base en todo lo que tú me das. Entonces, este es un sistema que estamos implementando también en el sistema que estamos creando para los jueces aquí en Colombia. Entonces, acá tenemos un sistema de citación muy interesante, donde pues nos habla sobre el tema principal que estábamos buscando, que era el egreso de mayores de 25 años del sistema de ICF y cómo, digamos, se aplica el enfoque diferencial. Bueno, me hizo un análisis de la línea jurisprudencial, me dio el argumento jurídico, bueno, me dio muchísimas más cosas. Como podemos ver, acá están todas las fuentes listadas, porque en el prompt siempre le dije que priorizar, bueno, la jurisprudencia, incluir los precedentes y también proporcionar todas las fuentes y proporcionar una estrategia basada en la doctrina jurisprudencial vigente. Esto puede servir bastante para los jueces. De hecho, estamos pensando en un curso de formación tanto para jueces aquí en Caldas, junto a la Universidad